Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues hoy les quiero mostrar algunas de mis suculentas de sol que por si ustedes la tuvieran y no sabían que son de sol, pues se van a enterar que sí son de sol. Con este video les voy a mostrar unas que ya como que ya sabemos, pero creo que es bueno volverlo a recordar por si algunos son nuevos, pues teniendo suculentas, y otras que sí son como muy, o sea, como que yo no he visto que digan que son de sol, pero en realidad sí son de sol, porque pues yo las he tenido en el sol y en serio que les ha ido bastante bien. Las he aclimatado y todo por lo mismo de que les gusta bastante el sol. Así que antes de empezar no olviden suscribirse al canal, seguirnos en Instagram también, y espero que este video les va a gustar muchísimo y les va a servir también bastante. Así que vamos a continuar. Y con la primera que vamos a empezar es con esta Kalanchoe tarántula. Tiene otro nombre que se los voy a estar dejando aquí para que si quieren saber más de ella la vayan a buscar. Esta planta en serio que le gusta bastante el sol, no se quema a pesar de que sus hojas son como delgaditas, aguanta bien el sol. Es más, no les puedo decir de que cambia de color, únicamente lo que sucede es que sus puntitas se les ponen más rojitas. Les voy a enseñar una más chiquita que tengo por acá. Es esta de aquí, si se pueden dar cuenta, aquí tiene como más rojito, pero sigue teniendo pues su color característico verde. Aquí tengo otra más grandecita, pero siempre sigue teniendo ese su color, y pues si se dan cuenta aguantan muy bien el sol. Aquí se mantienen en el sol directo. La siguiente suculenta que les quiero mostrar es una Echeveria Black Prince. Esta suculenta es de sol para que pueda tener ese su color negro. Y ahorita que la tengo pues en semisombra, como pueden ver, tiene su centro un poco más verde, pero normalmente sí el centro llega a estar negro también, así como toda la suculenta. Y la otra que siempre ha estado presente aquí en el canal es la Echeveria imbricata. Esta pues sí, es obviamente que es de sol. Esta pues necesita bastante sol al día, por lo mismo de que su forma en sí es una roseta con sus hojas muy juntas, demasiado juntas, y para que esté adquiriendo esta forma pues necesita del sol, porque esta sí no puede estar en la sombra, porque al pasar mucho tiempo debajo de la sombra pues tiende a etiolarse rápidamente. Entonces aguanta muy bien el sol directo, entonces eso quiere decir que le gusta bastante. Y para que puedan darse una idea de la cantidad que tenemos, unas que estamos recuperando porque pues se enfermaron, otras así como esta también la estamos recuperando, están en vasitos así como esta. Pues aquí les pega el sol directo y les va muy bien, y si se dan cuenta tiene esa su forma característica de tener sus hojas bien cerraditas. Y bueno, la otra suculenta que le encanta y le va muy bien el sol es esta Graptocedum francescobaldi. Tiene otro nombre que no recuerdo, pero pues ahí se los voy a poner. No estoy segura si también tiene ese nombre, pero también la he visto así. Como pueden ver, ya no estaba a florecer otra vez. Aquí tiene una ya que está por secarse. Y pues esta suculenta es una de las que más recibe sol al día, todos los días literalmente. Por eso la pueden ver así tan
tan rosadita, tan bonita y todas juntitas. Vean que esta es una colonia preciosa. Y pues ahí les voy a dejar una foto en donde se puede ver, se puede notar la gran diferencia de esta suculenta en el sol directo y pues con semisombra. Cuando está en semisombra pues sí llega a tener unos colores rosaditos, moraditos, pero sí se llega a tiolar. No tanto, pero sí no llega a tener su forma así toda juntita. Les voy a mostrar otras que tenemos en reproducción. Aquí tengo más de estas suculentas, si se pueden dar cuenta. Es una de mis favoritas por el hecho de que se reproduce muy rápido. Y aquí pues hay otras que ya casi van a florecer también. Entonces, si se dan cuenta, les cae muy bien el sol directo. Y pues al tener más sol, más cantidad de sol, pues llega a adquirir esos colores bonitos y esa forma bonita, ¿no? Otra suculenta que también es de sol y le gusta bastante el sol directo, además que ayuda a que tenga su color bonito, así como dorado en las puntas. Sedum Adolphi. También llega a tiolarse bastante si no recibe el sol. Entonces ahí les voy a poner un ejemplo para que se den cuenta de que estas suculentas en serio necesitan del sol. O sea, no tienen que estar ni en semisombra, no, puro sol, porque les gusta bastante. Y además que pues gracias al sol se llegan a poner así bien bonitas, bien gorditas y con estos colores que a mí la verdad me gusta bastante. También tengo otras aquí en reproducción. Esta que pues no sé qué le pasó aquí, pero ya está recuperándose. Y si se dan cuenta pues tiene sus colores como naranjas. Aquí tengo otra. No tienden a quemarse, entonces si ustedes las tienen en sombra pues ya saben que pueden tenerlas en el sol directo. Obviamente la tienen que ir pasando de a poco para que no se les vaya a quemar. La otra suculenta es Sedum Dasypilum Major. No sé si así se pronuncia, pero a esta le va muy bien también el sol. ¿Qué más les puedo decir? Que les gusta bastante. Además, como pueden ver, es que aquí pues en la cámara no creo que se logre apreciar, pero como pueden ver sus hojas son como, ay, no sé cómo explicarles, como morroñositas, algo así como peluditas. Entonces eso hace que se protejan muy bien del sol. Además que al recibir bastante sol también llegan a adquirir su forma así bien cerradita. Entonces eso también nos dice que es una suculenta de sol y que les gusta el sol. Así se encontraba, bueno, así se encuentra el día de hoy. Y les voy a poner una foto de cómo se encontraba. Ahí también les voy a poner la fecha porque realmente no recuerdo, pero para que vean cómo crece de rápido también y que se ve muy bonita esta suculenta. La siguiente suculenta es Sedum Pachipilum. A estas mis suculentas les dan la mayor parte de la mañana y de la tarde. Ya como por a las 4 ya el sol de este lado donde las tengo pues ya no se ve, ya no está y empieza la sombra. O sea, se pueden dar una idea de cuánto sol les da al día. Y la verdad es que les gusta bastante. A mí también me gusta que les guste, porque el sol de veras que es un aliado bastante bueno para pues mantener sus formas, para que no se lleguen a tiolar, para combatir hasta los hongos, vieran. Entonces sí ayuda bastante el sol. Y además que esta también llega a estresarse, llega a cambiar de color, no completamente como una Adolphi, pero sí llega a adquirir sus puntas rojitas. Les voy a mostrar un ejemplo. Este es un ejemplo que tengo. Yo sé que se llega a adquirir como más, llega a ponerse más rojita, pero así está esta. La próxima suculenta que también es de sol es Sedum Rubrotictum. Si se pueden dar cuenta, pues al tener bastante sol,
llega a tener todas sus hojitas, todos sus bananitos bien juntos. Esta es otra suculenta que llega a tiolarse muy rápido si no les da el sol. Y pues también llega a estresarse y a tener como algunos bananitos rojitos. Solo esta parte creo que de la mía tiene esos bananitos rojitos y por allá. Porque igual no se quema con facilidad. Y por último tenemos este Aeonium kiwi, que también me gusta bastante el sol. Créanme que con el sol se ponen muchísimo más bonitas, porque si a esta suculenta pues no le llega a dar el sol también, no llega a tener ese su color rosadito que adquiere, su centro así amarillito, no. Entonces en el sol llegan a ponerse más cerraditas, como con otros colores, así como estos. Y les voy a poner un ejemplo de cómo se ve cuando está en sombra y nada más, bueno, semisombra, porque les da el sol de la mañana nada más. En cambio a este les da el sol casi de todo el día y es directo. Y bueno, espero que les haya gustado este video y les haya servido muchísimo. Tengo muchísimas más suculentas de sol que me hizo falta mostrarles, pero si lo hacía en este video creo que se iba a hacer muy largo, pero les quería enseñar las principales y algunas otras suculentas que pues tenemos dudas si pueden estar en el sol directo y si se llegan a quemar o no. Y como pueden darse cuenta, no les pasa nada. Obviamente pues las tienen que aclimatar antes, porque si lo hacen de un romplón pues ni modo, se les van a quemar. Así que espero que les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse al canal, darle like al video si les gustó, dejar un comentario de cómo les ha ido a ustedes con este tipo de suculentas, si las tienen, si sabían que eran de sol o no. Muchas gracias por haber visto el video. Adiós.